Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas al Viernes Zara capítulo 17. Yo soy Ernesto y esto es Perfumones y quedaros conmigo porque el Viernes Zara de hoy es, vamos, apoteósico. No os lo perdáis porque va a estar muy bien, muy bien. Comenzamos con una colección de 3 perfumes de la, bueno, forma parte de la colección Ciudades, Cities de Zara. Son 3 perfumes que salieron ya hará un mes y pico aproximadamente, pero aún no los había sacado al canal y son la Ciudad del Cabo, México y Miami. Son estos 3 perfumes. Vamos a ver si los sostengo bien. Porque aún no os los había sacado. Y es una lástima porque unos más que otros, pero tienen su interés. Las cajas, fijaros, el Cape Town, el Ciudad del Cabo, no estaba en pack, 12,95 € y no estaba en pack por algo, ¿no? Muchas veces el que no ponen en pack es el más interesante. Ya os doy un spoiler. Y los otros dos, el México y el Miami, venían en un pack 17,95 €, fijaros, pues a 8 € y pico, por casi 9 € prácticamente el frasco. Muy económicos. Vamos a empezar. ¿Por cuál empezamos? Empezamos por Miami. Que puede que sea, ya os lo digo, el menos interesante. El menos interesante de todos. Miami, es Miami Lincoln Road 420. Son direcciones de, no sé si exactamente de tiendas o de locales de Zara que tienen en distintas ciudades del mundo. El Lincoln Road 420, pues es una dirección de Miami. Y este perfume nos declara, en la caja, nos declara exactamente canela, cedro y sándalo. Pero en la web nos dice que tiene canela, efectivamente, nos dice que tiene kumquat, que es la naranja esta enana, y ámbar. Aquí tenemos un perfume, como os digo, es el menos interesante, porque es un perfume muy cercano, cítrico, sí, con un toque ambarado, pero es un perfume pues más bien almizclado, de estos que se pegan un poco a la piel, que huelen a limpio, un poco aterciopelado, bastante al estilo Libre Blanc, al Vibrant Leather Warm, de este estilo, pero yo creo que con menos gracia. Concentración Eau de Parfum. El Libre Blanc le pega 1000 vueltas, la verdad. El Libre Blanc le pega 1000 vueltas y es una lástima que no esté a la venta. El Libre Blanc de Olivia Jacobetti, ya lo sabéis. Dura más, tiene más gracia, es más dulcito, proyecta un poquito más, también es un perfume que huele a limpio, pero este es una cosa similar, pero más cercana, con una duración más justa, 4 horitas, no me pasa de las 4 horas, por tanto, yo creo que es el más prescindible de los 3, Comentadme vosotros si estáis de acuerdo o no. Pero vamos, es un poco el que más me ha defraudado. Este es el primero, que es el Miami Lincoln Road 420. Seguimos con México Boulevard Puerta del Hierro 4965. Además, creo que nuestros amigos mexicanos nos lo podrán decir. Creo que en Puerta del Hierro hay un centro comercial bastante importante. No sé si estará ahí Zara, pero bueno. Este está mejor. En la caja nos declaran cardamomo, peonía y cachemira, y madera de cachemira. Pero además, en la web, además nos dice que también tiene piña. Aquí tenemos un perfume muy versátil, que podemos utilizar en cualquier ocasión del año. Más gustoso, dulcito, con un toque afrutado, dulce, tropical, incluso os diría, especiado. Tiene ese fondo amaderado, tiene un secado aromático. Tampoco sabría deciros a cuál se parece, pero es un perfume prácticamente durante todo el año, quizá en invierno no, pero primavera, verano,
otoño, un rendimiento ya un poco mejor, 5 o 6 horitas, tampoco es nada del otro mundo, pero es un perfume muy llevadero. Este ya tiene su dulzorcito, ese toque afrutado, si os gusta, más juvenil. Es un perfume que para chicos jóvenes, 18, 19 años, 20 años, les puede ir fantásticamente. De hecho, este perfume se lo pasaré a mi hijo, aunque es mayor, pero se siente muy joven, ¿no? A él le gustan los perfumes así más juveniles. Y no está nada mal, no está nada mal, pero el que os traigo ahora está mejor. Y el que os traigo ahora es el que os decía que viene con la caja aparte, Cape Town, Ciudad del Cabo, que es exactamente este, Cape Town. Y este, además, pues tiene unas notas que a mí me gustan mucho. En la caja nos dice que tiene bergamota, geranio e incienso. Y en la web nos dice que tiene bergamota, iris y cuero. Y yo creo que es que lo tiene todo. Yo creo que tiene bergamota, que tiene geranio, que tiene iris, por supuesto, que tiene cuero y que también tiene un poco de incienso. Yo creo que es el conjunto de todas estas notas. Iris, es un perfume con iris. Es un perfume con iris y esto es así y enseguida se nota desde la salida. Aunque notamos esa salida un poco cítrica que nos invade, enseguida entra un iris y un iris... Muchas veces lo comentamos, el iris, no todos los iris son iguales, hay iris estilo Dior, que es estilo maquillaje, no, este no va por ese camino. Hay un iris Prada, que está en el otro extremo, quizá, que es un iris jabonoso, limpio, tampoco. Luego hay una serie de iris un poco más intermedios, más mantecosos, como el iris de Gentleman, el iris de Valentino, por ahí iríamos, un poco iríamos por ese camino. Un poco entre Valentino y el Gentleman de Givenchy podríamos ir con ese iris un poco mantecoso. El perfume es atalcado, tiene hasta un toque un poco achocolatado, terrosito. Está muy bien, está muy bien. Este ya lo veo ya más lo que sería, ya quitaríamos el verano, primavera, curso escolar, septiembre a mayo. Y está mejor, este está mejor. Este sí que es un perfume interesante, bastante unisex. Esto sí que os lo tengo que decir, es un perfume bastante unisex. 6 horitas, sin problemas, muy llevadero también, pero dejaríamos el verano aparte. Y estos, amigos, son la colección... Bueno, la colección, parte de la colección Cities, las novedades de la colección Cities, que era la primera sección que os quería traer, porque no vamos a hablar de novedades esta semana, porque estamos un poco en barbecho, esperando a ver qué pasa. Seguimos con una cosa que no había hecho nunca hasta ahora en el canal, un top 10 de perfumes femeninos. ¿Y cómo lo he hecho? De perfumes femeninos de Zara, por supuesto, pero también de Massimo Dutti. Tenemos uno de Massimo Dutti, ya lo veréis. ¿Y cuál es el criterio? Porque yo tampoco soy un experto en perfumería femenina y sabéis que me cuesta un poco y todo esto. Esperad que guardo el papelito aquí. Pues he escogido los 10 perfumes de Zara, comentándolo con mi mujer, que más usa. Y están por orden de menos uso a más uso. O sea que son, al fin y al cabo, ella coge el perfume que quiere. Y entonces un poco reflejan los gustos de mi mujer. Comenzaremos desde el 10 hasta el 1. Número 10. Splendid Bronze, ¿sabéis? De la colección Metales de Zara, que son 4 perfumes. No sé si están a la venta actualmente, no lo recuerdo. Es un perfume muy femenino. Es lo primero que os tengo que decir, es un perfume que yo lo siento muy femenino, que va bastante por el camino de Alien de Mugler, un poco más dulce que Alien de Mugler. Es un perfume cremoso, floral, atalcado. Destaca el jazmín, la orquídea, la flor de azahar y un poquito de vainilla. Por supuesto es un perfume otoño-invierno, principios de primavera. Es un perfume cálido, dulce. No es un perfume para utilizar en verano. Tiene buen rendimiento, unas 7 horitas. Ocasiones, este yo lo pondría en semiformal, en medio. Y es un perfume que está bien. A mi mujer le gusta, pero no es de los que más le gusta. Seguimos con el número 9. Ballade de Figuier, de Jo Malone, sombrero de copa, con el sombrerito de copa.
Muy rico perfume en el que el higo es el eje vertebrador, el eje central del perfume, acompañado, bueno, es dulce, con toques verdes, amaderados, tiene iris, tiene higo, tiene naranja, creo que es naranja sanguina, creo recordar, y tiene la nota de leche. Es un perfume, por tanto, con ese toque lactónico, afrutado, atalcado, está muy bien. Es un perfume muy versátil prácticamente. Se puede utilizar durante todo el año con muy buen rendimiento. 8 horitas buenas. No sé si os lo he comentado, el Splendid Bronze también tiene un rendimiento acercándose a las 7 horas. Pero este dura muy bien, 8 horas. 8 horas le dura a mi mujer el Balade de Figuier. Vamos con el octavo. Un perfume que el invierno pasado lo utilizó bastante, Hypnotic Vanilla. Un perfume que va por el camino de Hypnotic Poisson de Dior, que no lo conozco, la verdad. Y es un perfume evidentemente cremoso, con mucha vainilla, pero con toques florales, un poco caramelizado, esa nota de caramelo, cálido, gustoso, vainilla bourbon, caramelo, jazmín, musgo, flor del albaricoquero. Es un perfume muy rico, muy cálido, dulce, cremoso, y que se agarra muy bien, unas 7 horitas sin ningún problema. Lo recuerdo que el invierno pasado fuimos de viaje y fue, porque además estos formatos pequeñitos van muy bien, y fue el que se llevó de viaje y tuvimos un fin de semana fuera, y la verdad es que le gustó bastante. Seguimos con el número 7. A ver si lo digo bien, porque el nombre es Captivantingly Paris, también de Jo Malone. Jo Malone es una garantía de perfumes bien hechos dentro de Zara, por supuesto. Qué perfume tan rico. Afrutado, floral, almizclado, que incluso da un toque ozónico. Declara pera, declara rosa y almizcle. Tiene esa salida afrutada, carnosa, dulce, acuosa. El perfume se va volviendo floral y un fondo almizclado. Es apto para todo, para estaciones cálidas. Primavera, verano, se puede utilizar perfectamente. El rendimiento no es tan bueno como los anteriores porque es un perfume más fresquito, pero 6 horitas aguanta. Está muy bien hecho. Es un perfume muy interesante, el Captivantingly Paris. Si lo he dicho bien, perfecto. Seguimos con el sexto. Otro perfume que a mí me parece un perfumón, Romance d'Iris, también de Jo Malone. A mí me parece un perfumón. Los tengo reseñados, no sé si todos, pero la mayoría los tengo reseñados. Y los que no, los reseñaré en próximos Viernes Zara. Qué bueno que es este perfume, atalcado, almizclado y por supuesto con un toque floral, bergamota y la nota de arroz en la salida, muy curioso. Luego tenemos iris de la Toscana y violeta, o sea, un secado súper atalcado y en un fondo con almizcle blanco, vetiver y heliotropo. También tiene un toque verde, un poco terroso, tiene muy buen rendimiento, 8 o 9 horas. Yo lo encuentro elegante, no para el verano, para el resto del año perfecto, y además para ocasiones formales o semiformales lo encuentro fantástico. El Romance d'Iris. Todo un lujo de perfume. Vamos con los cinco primeros. Quinto lugar, Elegantly Tokyo. Elegantly Tokyo, floral blanco. Un perfume con el floral blanco muy subido, especiado, un poco amaderado en el fondo. Es fresco y con un aroma muy especial. Tiene un toque muy especial con azucena, con jazmín, con Akigalabut. El otro día, precisamente, en un vídeo antiguo, por cierto, no recuerdo de qué perfume que tenía Akigalabut, un suscriptor me recriminó que cómo podía saber a qué olía el Akigalabut si es una nota sintética que tienen la exclusiva y aún no. Yo no sé cómo se sintetiza, evidentemente, no tengo ni idea de cómo se sintetiza o cómo, porque aún digamos, está patentada y tal, pero desde luego yo puedo saber a qué huele. Y el Akigalabut huele a una mezcla de 3 notas,
que además está definido así. Otra cosa es cómo lo harán y cómo lo fabricarán y cómo lo sintetizarán y todo esto, pero el Akigala Oud es como si fuese una mezcla de pimienta rosa, pachuli y madera de oud. Es un poco el compendio de estas tres notas en uno, y es así, y además, o sea, no es ningún descubrimiento mío, hay literatura a este aspecto. Y es un perfume, pues eso, que es especiadito, amaderado, con un toque verde y floral blanco. 7 horas bien, versátil, fresco también. Un perfume también muy a tener en cuenta, el Elegantly Tokyo. Y además, como dice el nombre, bastante elegante. Seguimos con un perfumón también, Rose Gourmand. Rose Gourmand, ya sabéis que este perfume va por el camino de Rose Vanille de Mancera, y esto es una bomba. Esto es una bomba de rendimiento. 9-10 horas sin problemas en invierno. Es la pasada en invierno. Ahora te tienen que usar estos perfumes dulces, cremosos, vainilla, floral y todo esto. En rosa, ámbar y vainilla. Un perfume que es prácticamente un bismuth. Es un perfume que proyecta, que dura, cálido, muy dulce. Está francamente muy bien. Y este es el cuarto. Y vamos ya con los tres últimos, de los tres primeros, digamos, del top 10 de perfumes más usados por mi mujer, de Zara y Massimo Dutti. Aún no ha salido el de Massimo Dutti. Tercer lugar, Ebony Wood. Ebony Wood, este es el frasco pequeñito que suele utilizar que se lleva en el bolso. Tenemos 2 frascos o 3 más grandes. No nos quedaremos sin. Ebony Wood, ya sabéis, especiado, amaderado, muy elegante. Pimienta rosa, clavo de olor, madera de ébano. La madera de ébano es una madera oscura, negra. De hecho, el ébano se utiliza para hacer instrumentos de madera, instrumentos como el clarinete, como el oboe, como distintos instrumentos, porque es una madera muy resistente, es una madera negra, de color negro, y da un aroma oscuro que casa muy bien con el clavo de olor, y hacen una mezcla. Es un perfume, ya os he comentado, además la semana pasada hablé de él. Es un perfume que no es que sea un perfume muy evolutivo, de hecho es bastante lineal, pero es un perfume que huele tan bien que me da igual que evolucione poco, porque huele muy bien, elegante, duradero, 8 o 9 horas, una pasada de perfume. Ebony Wood, también de Jo Malone, por supuesto. Y vamos con los dos últimos. Y este perfume quizás más desconocido, pero es que mi mujer lo usa mucho. Lo usa muchísimo. Bohemian Bluebells. Bohemian Bluebells, muy versátil, llevadero. Este lo usa mucho para ir a diario, para ir a trabajar. Es bastante femenino. También aromático, con unos toques atalcados, amaderado. Tiene lavanda, tiene sándalo, tiene almizcle. 6-7 horas, pero es que es un perfume que para el uso diario a mi mujer le encanta. Por eso está en el número 2, porque lo usa mucho. Fijaros que quizá no es tan elegante como otros, no están, pero como estábamos hablando de uso, de lo que usa más, este tiene que estar en el puesto número 2. Y diréis, ¿has comentado perfumes de Massimo Dutti? Pues sí, es que el perfume que mi mujer, sobre todo otoño, invierno, principios de primavera, que ha sido un descubrimiento para mi mujer, es de Massimo Dutti, el Powerful Rose. Powerful Rose, Eau de Parfum de Massimo Dutti. Está reseñado también en un Viernes Zara de los primeros, no sé, el primero o el segundo. Perfume precioso, una delicia, es una delicia de perfume, que todo gira alrededor de la rosa, floral, afrutado, con un toque almizclado, grosellas negras, rosa, almizcle, y muchas más notas, por supuesto. Puede ir un poco, pero un poco, por el camino, para que os hagáis una idea, de Baccarat Rouge, por el tema de dulcito, floral, pero se separa mucho, no es un clon de Baccarat Rouge, pero para que tengáis una idea de por dónde va el camino. Dura mucho, 9 horas sin ningún problema, otoño, invierno, principios de primavera, es un perfume perfecto. Y a mi mujer le encanta, con lo cual todo perfecto. Y amigos, este ha sido el top 10, amigas más que nada en este caso, este ha sido el top 10 de perfumes femeninos de Zara desde el punto de vista de mi mujer. Y para finalizar el vídeo,
como siempre hablamos de los descontinuados, hoy os traigo un top 4 de una colección. Hay colecciones de Zara que podríamos decir que son prescindibles, pero si hay una colección de Zara que está descontinuada y que desde luego no tiene nada de prescindible, es la colección de Alberto Morillas, la colección del Oud. Ya sabéis, estos perfumes de color azul que desgraciadamente no están actualmente a la venta, y es una verdadera lástima porque son un lujo de perfumes para Zara. Son unos perfumes que tendrían que estar siempre en el catálogo de Zara. Pero bueno, os voy a hacer el top 4, desde el 4 hasta el 1, según mis gustos. Simplemente, simple y llanamente. No quiero decir que el primero sea mejor que el cuarto, pero son mis gustos. Número 4, memorable Oud. Memorable Oud, muy amaderado, especiado, con un toque balsámico. Perfume muy rico, cardamomo, flores blancas, sándalo, madera de oud, un poquito de patchouli. El sándalo es muy notorio, el sándalo tiene mucha importancia, ese sándalo apolvado, amaderado, y rinde muy bien. De hecho, los 4 perfumes rinden muy bien, Quizá la salida con ese cardamomo la noto un poco tosca, un poco sintética incluso. Es el único fallo que yo le vería a este perfume, pero que está muy bien. Número 3, Blooming Oud. Blooming Oud, un perfume muy rico, porque va por el camino del oud, cuero y ámbar. Imaginaros. Con un toque de cardamomo, porque esta colección, ya os lo comenté, se podría haber llamado la colección Oud o la colección cardamomo, porque casi que todos los perfumes tenían cardamomo, pero bueno, perfume fantástico, con buen rendimiento, con ese toque acuerado, un poquito ahumado incluso, especiado. Ningún pero para el Blooming Oud. Número 2, quizá el más hypeado, Elevated Oud, el más hypeado sin duda. Cítricos, cardamomo, praliné, vainilla, qué bueno que es, oud, patchouli y sándalo. Es un perfume muy especiado, sale muy especiado, con un toque cremoso y con un oud muy notorio, un oud bastante notorio. Rinde muy bien, dura 8 o 9 horas sin problema. Nos recordará un poco a Gucci Guilty Absolute. Imaginaros un Gucci Guilty Absolute sin el fondo de cuero. Pues un poco sería esto. Se separa más que nada por esto. Tiene muy buen rendimiento y es un poco retador, ¿eh? No es un perfume fácil de llevar. No es fácil de llevar como si lo es el número 1 del top. Y el número 1 del top es el que queda, por supuesto, es el Virtuos Oud. Virtuos Oud es el más versátil de los 4, sin lugar a dudas. Es el único que es apto para llevar en primavera y en verano. No vamos a ser sinceros. Es un perfume cítrico, fresco, ozónico y muy amaderado. Bergamota, calone, ambroxan, lavanda, almizcle, vetiver, madera de oud. Es como si cogiésemos un Acqua di Gio Parfum, por ejemplo, o un Acqua di Gio profundo, más el Parfum que el profundo, y le añadiésemos un fondo con madera de oud. ¿Por qué es esto? Es un perfume acuático, fresco, cítrico, con calone, con ambroxan, y que le añadimos un poco aromático con lavanda y tal, y le añadimos una madera de oud fuerte en el fondo. Y es esto. Es un perfume increíble, está muy bien. Esto lo pones en una cata ciegas sin que la gente sepa que es de Zara y vamos, te lo ponen por las nubes. Qué perfume tan bueno, esto seguro que es nicho, porque ya lo sabéis cómo funciona el tema este. Es un perfume fantástico. Y este ha sido el top 4 de mi colección de Zara de Alberto Morillas, hablando de lo descontinuado. Hoy no voy a tener el a propósito de Zara, lo vamos a dejar para cuando haya más novedades también, porque estamos en un impasse, pero bueno, yo creo que ha sido un programa interesante con un top 10 femenino, cosa que no es muy habitual en mí, y seguimos adelante.
y nos vemos. Dejadme comentarios, por supuesto, de todo lo que hemos sacado de la colección Ciudades, de los de Alberto Morillas, de algunos perfumes femeninos, nuestras amigas de suscriptoras, por supuesto. Suscribiros si no lo estáis. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadme un like, esto ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un placer como siempre. Hasta luego.